se me olvida, como yo soy disléxico, yo veo de otra manera Lili, los órdenes. ¿tienes tu celular ahí? Ahí te envío un Listo. cuadro de eso. Bueno, ahora entonces viene el sistema espinocerebeloso. El sistema espinocerebeloso se encarga de la sensibilidad profunda e inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la sensibilidad profunda? Que, por ejemplo, digamos, es la capacidad de que si un órgano se ha lesionado pueda llevar información de dolor al sistema nervioso central. Ejemplo, una gastritis. En la gastritis, ¿qué sucede? La capa interna del estómago se quema, ¿sí? Por el ácido. Entonces, al quemarse esa sensación, no lleva una sensación de temperatura, sino de dolor, ¿sí? Entonces, empieza a liberar señales de dolor que las va a llevar a través de estas vías, ¿sí? Porque es profunda, va allá internamente y permite la sensibilidad de las estructuras internas. En cambio, las otras pues permitirán el tacto, o sea, permitirán la sensibilidad de todo lo que es la piel, ¿sí? Bueno, entonces, este sistema se divide en dos. Ahora sí, los espinocerebelosos. Anterior y posterior. Anterior y posterior. ¿Sí? O sea que hay una vía adelante y la otra está atrás. ¿Sí? ¿Y para qué tenemos que identificar qué anterior y qué posterior? Para poderlo graficar allá. ¿Sí? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora vamos a pasar a las vías descendentes. Las vías descendentes se dividen en dos, que son las piramidales y las extrapiramidales. Piramidales y extrapiramidales. Piramidales puso primero. No, o sea, que me toca ir viendo cuál pone primero. Estas descienden y estas ascienden. No. ¿Lo contrario? Las piramidales Las dos descenden. son descendentes. Ok, las dos. Ambas son motoras. ¿Sí? Ambas traen. Todas las pirámides, cuando ustedes escuchen algo sobre pirámide o extrapirámide o efectos farmacológicos extrapiramidales, se refiere a esto. ¿Sí? Las vías piramidales son motoras, es decir, que va a ser información, cuando se alteran, va a ser información descontrolada desde el cerebro hasta el cuerpo, generando movimientos involuntarios o movimientos que yo no quiero hacer, ¿sí? Como una sensación de ansiedad. Eso es un efecto extrapiramidal. Las vías piramidales, entonces, las piramidales, el soma de la neurona se encuentra en la corteza cerebral, ¿sí? Es decir, que las vías piramidales vienen bien desde la parte más periférica del cerebro, allá se forma su soma, ¿sí? De esa sustancia gris que está bien periférica en el cerebro, ahí se forma el soma de estas neuronas. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, aquí en este corte, en esta sustancia gris se va a formar, ¿sí?, los somas, las cabezas de esa neurona, y luego quedará la prolongación, ¿sí?, de las pirámides. Las pirámides entonces descienden hasta llegar al el puente. ¿Saben que el puente es una serie de recibe de todo lado? Sí. De axones. Todos esos axones entrarán, se intercomunicarán por el tallo cerebral, pasarán hacia el mesencéfalo, luego el tallo, el puente, perdón, y del puente saldrán por la parte anterior a la médula espinal, ¿sí? Y van a llevar información. Característica principal, que se forman, o sea, se forman bien allá, están bien en la periferia del cerebro, ¿sí? En
el telencéfalo, en el área de la corteza. Ahí se forma, ahí está la cabeza de la neurona. ¿Sí? ¿Sí que son súper largas? Y luego entonces de ahí, esta se va a subdividir en dos tipos. Tenemos los tractos de tipo corticoespinal y tenemos las fibras corticonodulares. Ustedes no revisaron la producción. Y así no van a aprender. ¿La corticoespinal y cuál? Yo tengo que las corticonucleares. Yo tengo ese tracto Corticoespinal y las fibras corticonodulares. Y las fibras corticoespinales se dividen en el tracto corticoespinal anterior. ¿Cuál, profe? Y en el tracto corticoespinal lateral. Digo, Mientras que las fibras corticonodulares encontramos el fascículo genicular. ¿Sí? la Corticonodulares encontramos los fascículos geniculares. Yo tengo un corticonucleares que se separa del tracto piramidal. Eso, corticonuclear. ¿Cómo? Corticonuclear, cámbiale allá. Corticonuclear. Corticonuclear. Sí, son los núcleos. Es que son muchísimos núcleos. Bueno, y luego, entonces, entramos a lo que son las extrapiramidales. Tiene el cuerpo de Las vías extrapiramidales generan movimientos autónomos, es decir, que voluntarios, ¿sí? Entonces, si yo le digo tiene un efecto extrapiramidal, ¿qué va a suceder? que tiene un efecto voluntario. O sea, Tiene se puede movimientos Algo que no podemos controlar. No lo podremos controlar si el efecto se vuelve extrapiramidal. O sea, Cuando uno le da que el tic es en el ojo que le empieza a salir, Eso es involuntario. eso es un extrapiramidal. O sea, un No. movimiento involuntario. no, porque un ejemplo es, por ejemplo, usted le da ansiedad y se para y quiere salir corriendo. Ese movimiento es propio, el movimiento... exacto, usted quiere subir, bajar el brazo. Y esto es involuntario. Ujú. Profe, o sea, un espasmo sería un Involuntario. Es involuntario, pero entonces aquí la vía se encarga de que usted pueda decidir ejecutar el movimiento o no. Cuando la vía se altera, cuando hay un efecto extrapiramidal, pierde usted el control se le desordena el control de su movimiento. Entonces esa persona que se para, se sienta, se quita, empieza a ejecutar actos o acciones que no controla. ¿Por qué? Porque se le alteró, generó un efecto extrapiramidal. Si con mis vías extrapiramidales sanas, yo controlo mi movimiento, controlo mis decisiones y controlo el cuerpo desde el sistema nervioso central al periférico. Si yo ingiero un fármaco o una sustancia o estoy expuesto a alguna cosa que me altere la vía extrapiramidal, pues ¿qué va a pasar? No voy a poder controlar los movimientos voluntarios y la persona no va a coordinar entre el cerebro y los movimientos voluntarios, por tanto va a ejecutar una serie de movimientos. Puede que de repente se pare y salga corriendo, se le descanaliza, sale corriendo, no, yo no me hallo, no sé qué, se para, se sienta, y son movimientos que no están calculados por el mismo cerebro. ¿Qué medicamento produce eso? La metoclopramida. Sí, se alocan. La metoclopramida produce eso, produce el daño de esas vías. ¿Listo? Entonces esas vías son muchísimas, bueno, como 7, 6, 5. Se dividen en el tracto rubroespinal. Entonces, ¿se dividen cuántas, profe? No me acuerdo, 2, 4, yo tengo aquí 5, no sé cuántas hayan consultado. Tractos Sí, descendentes. hacia abajo. Tractos descendentes no piramidales. Tracto rubroespinal, 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 el tracto tectoespinal, El tracto testoespinal. Sí, tectoespinal, tecto. el tracto
pontorreticuloespinal. Todo esto está en la letra bien explicadito, lo que pasa es que usted en la pro, perdón, bien explicadito. Yo tengo Pontorreticuloespinal, tracto bulborreticuloespinal, sí, bulbo reticulo espinal. Profe, y las fibras olivoespinales. el tracto, lo que pasa es que las fibras olivoespinales tienen una función también sensible. Espérenme, ya revisamos eso. Allá en la letra aparecían fibras olivoespinales. Sí, está. El tracto vestibuloespinal. Vestíbulo espinal. Mediales. Yo tengo. Y el tracto vestibuloespinal se va a dividir en dos, medial y lateral. 5, ¿sí? Sí. Bueno. Sí, ahí lo dice. A ver, espérame, busco. Telencéfalo, núcleos basales. Aquí no hemos arrancado los ligamentos de la columna, entonces esto es morfología extraída. Bueno, y esas son las vías, pero quiero mirar porque es que aquí no las nombran. Los núcleos espinales. Bueno, estas partes también nos toca aprenderlas para poder entender el dolor cuando vean cuidado paliativo. ¿De dónde llega el dolor? Arco reflejo. Estas son las vías, las fibras piramidales. Profe, el quiz del viernes es la sinapsis, las dos sinapsis y la neuromusculación y ya. Sinapsis química eléctrica y placa neuromuscular. ¿Y ya? Sí, saberse todo el proceso, toda la fisiología, cómo se interconectan las neuronas. Profe, pero acá en el laboratorio, ¿cómo nos evalúas la médula, profe? Acá, y acá. Y hay una que lo de la verla? madre y eso, hay otra de la pierna. ¿Esa imagen? ¿Me la permite? Bueno, también. Ay, por eso tiene que localizar las vías. Pero nena, no Botella. perdóname. Esa ascendente, descendente. ¿Sí? Atrás están las partes. Tracto rugoespinal, vestibuloespinal, textoespinal, eso los tenemos. Uy, Samara, se ganó un dulce. Tracto rugoespinal. ¿Ya? ¿La volteo? A ver, entonces ¿dónde está el dibujante? Dibujante. Yo me paso para acá y las graficamos acá. Dibujante. En rojo. Entonces tenemos inferior al asta, rojo. Pero yo veré que se le quede con la cosa. Inferior al asta tenemos como forma de triángulo. Sí. Algo así. Ese es el tracto corticoespinal lateral. Aquí hay otro. Sí. Tracto corticoespinal lateral. Quiero un ritmo delgadito para está más anchito de arriba, más delgadito.
Corticoespinal lateral. Y luego debajo viene el pleuroespinal y reticuloespinal. Aquí abajo. El pleuroespinal y reticuloespinal. Por ahí pasa la. Eso. Pongan cuidado porque esto es lo que les voy a preguntar. Les sale la imagen o les sale el gráfico pleuroespinal y reticuloespinal también pasa por ahí. Pleuroespinal y reticuloespinal. Sí, y reticuloespinal. El rubro. Siempre con B. ¿Se puede escribir pro con V? No, o sea. Ahora, aquí en esta parte, larguito. Y esta. Esa no la pusimos por ahora. Pero esa va que aquí adentro. Hacia el asta anterior, hacia acá. Acá. Sí, el asta anterior. Tenemos el tracto. No, es que lo pongo en la Sí, es que es ahí en la lateral. Ese es el tracto reticuloespinal lateral. Reticuloespinal lateral. Sí, que aquí vemos donde tenemos los tractos. Estos, estamos localizando todos estos. Lateral. Ese retículo hace parte de esto. Luego vienen los tractos reticuloespinal anterior y reticuloespinal lateral, que son entonces hace 3 cuadritos hacia abajo. Y el cuadrito lateral es que sí, y el cuadrito lateral en la línea es que la expliqué. Pero este es el que va acá. Hasta aquí. Sí, o sea, le quedó más médula de allá que de acá. Entonces ahí, coloquémosle los nombres. ¿Listo? Entonces, coloqué los nombres. Cuadrito de arriba está con el reticuloespinal anterior. A ver, ¿dónde está? Rubroespinal, pontorreticuloespinal, acá está. Entonces, ahí, entonces tenemos el reticuloespinal anterior, vestibuloespinal, que es el siguiente lateral, y el tectoespinal, el chiquito, tectoespinal. El siguiente grandecito, vestibuloespinal. Ese sería el lateral. El de más. El de arriba, ¿no? El de